Pongan su mano en su corazón. Y dígale a Dios así: Señor, he venido esta mañana a oír el mensaje de tu palabra. Abre mi corazón, que yo pueda entender lo que tú quieres decirme en esta mañana. Abre mi entendimiento, que yo pueda comprender con mucha claridad lo que me quieres hablar. Y ayúdame para obedecer lo que voy a entender. Te bendigo porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús pido estas cosas. Amén. Amén. Pueden estar sentados, hermanos. La semana pasada estuve hablando acerca de la última semana de Jesús, en el marco pues de lo que tradicionalmente se llama la Semana Santa. Estuvimos hablando acerca de los acontecimientos que enmarcaron la última semana de Jesús aquí en la tierra. Cada acontecimiento de cada día. Y cómo hicimos una aplicación a nuestra vida, poniéndonos en el lugar de las personas que rodearon a Jesús en aquella ocasión. Hoy quiero hablarles acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Y les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30. Allí vamos a encontrar las últimas palabras de Jesús antes de morir. ¿Y cuál es su importancia para nuestra vida? Jesús, antes de morir, dio dos gritos muy fuertes. El primero es: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el segundo grito que él pronunció fue tetelestai, pero un grito muy fuerte. Tetelestai, consumado es. Está en Juan 19, 30, el cual dice de la siguiente manera. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Esas fueron las últimas palabras de nuestro buen Salvador en la cruz del Calvario, colgado en aquel madero, ante los ojos expectantes de muchos que con incredulidad, otros con odio, muy pocos por amor, contemplaron cómo el Señor entregaba su espíritu.
Pero en estas poderosas palabras, tetelestai, consumado es, hay un mensaje muy poderoso en estas dos palabras que encierran esta frase, consumado es. Allí hay un poderoso mensaje que nosotros debemos observarlo con mucho detenimiento y con gran expectativa, porque ahí hay un mensaje maravilloso para nosotros. Cosas sobrenaturales ocurrieron en aquella hora. Cosas que marcaron una época. Cosas sobrenaturales que se ejecutaron en aquel momento. Cosas sobrenaturales que se obtuvieron en aquel momento. Se ejecutaron y se obtuvieron. Se ejecutaron porque cuando Jesús dijo consumado es, muchas cosas sobrenaturales se ejecutaron, pero también muchas cosas sobrenaturales podemos obtener desde aquel momento que se pronunciaron aquellas palabras. Pero quiero, hermanos amados y amigos, hablar sobre las implicaciones. ¿Qué significa eso? De que Jesús haya pronunciado consumado es. ¿Cuáles son las implicaciones? Por lo menos tengo tres, que son las más importantes. ¿A qué se aplicaba esa expresión tetelestai, consumado es? Mire, hermanos, esa expresión muy antigua tiene una aplicación a varios aspectos. Primero, cuando un siervo terminaba una tarea que se le había sido encomendada por su amo, él se presentaba delante de su amo y puesto de rodilla con su rostro hacia la tierra sin levantar los ojos, él decía, después de haber terminado su trabajo, de haber terminado su labor, se postraba y le decía a su amo, tetelestai, diciendo, he acabado, he terminado lo que me encomendaste. Jesús, dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, que este Jesús, no estimando el ser igual a Dios, se despojó de toda su grandeza y tomando forma de siervo, se humilló para tomar forma de siervo y cumplir una tarea que el Padre en la eternidad le encomendó. Y cuando él dijo, consumado es, como un siervo, él se presenta con dolor delante de su Padre y le dice, tetelestai, he acabado lo que me encomendaste. Esa es la primera implicación que nosotros encontramos allí. Podemos ubicarlo en Juan 6:38. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, que dice de la siguiente manera. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 38, que dice de la siguiente manera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese grito de Jesús, consumado es, en la cruz del Calvario, está dándonos a entender que Él, como un siervo obediente, terminó la obra que el Padre le había encomendado. Tetelestai, consumado es. Esa es la primera implicación. La segunda implicación de esta expresión antigua es cuando una deuda
ha sido cancelada en su totalidad, ha sido pagada completamente. Cuando alguien le debía a otra persona y le terminaba de pagar, le decía: tetelestai, he terminado mi deuda, he pagado mi deuda. Y Jesús efectivamente, aquel día, cuando entregó su espíritu y dijo: tetelestai, consumado es, Él estaba pagando completamente una deuda que no era suya, era del hombre, porque el deudor es el hombre ante Dios. Él asumió una deuda que era suya y era mía, porque somos deudores delante de Dios por causa del pecado. Y aquel día Jesús canceló una deuda completamente. Como lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. Como dice la palabra del Señor referente a esa paga, a esa deuda. Romanos 3:23 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra deuda, el pecado. La deuda muy grande era a causa del pecado. Y el versículo 23 del capítulo 6 dice de la siguiente manera, también referente a esto. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre tiene una deuda con Dios, y esa deuda se adquirió por causa del pecado, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos violado la ley moral de Dios. Nosotros nos hemos olvidado de los 10 mandamientos, los hemos puesto a un lado, los hemos pisoteado y hemos deshonrado los mandamientos de Dios. Esa es nuestra deuda y debemos pagarla. Pero como nosotros no podemos pagar esa deuda, Jesús la asumió. Cristo la adquirió y la asume para Él. Y ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y allí entonces, cuando Él cumple completamente con la deuda, Él expresa con ese grito: tetelestai, consumado es. Es decir, he pagado la deuda, he cancelado la deuda. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice de la siguiente manera, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Aquí Pablo, el apóstol, nos explica de una manera maravillosa el versículo 13 y versículo 14. Y a nosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Y bendito sea el Señor que asumió nuestra deuda, porque nosotros no podíamos pagarla. Me llama mucho la atención la figura que toma el apóstol Pablo aquí, referente de cómo el Señor clavó los decretos que nos eran contrarios, los clavó en la cruz y los exhibió en la cruz. Saben, hermanos, que cuando una persona pagaba una deuda
iba a la casa de a quien se le debía la deuda, a quien se le estaba adeudando, yo que era el deudor, yo que era el que debía, agarraba el acta que él me entregó y la clavaba en la puerta de su casa, en la casa de él. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo clavó el acta que nos era contraria, nuestra deuda la clavó en la puerta del infierno, diciéndole a Satanás: he pagado la deuda, he cancelado totalmente la deuda. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Esto es maravilloso, porque Jesús clavó en las puertas del infierno nuestra absolución, que Él pagó nuestra deuda. Y esa es otra de las implicaciones de esa expresión tetelestai, consumado es. La tercera implicación es cuando finalmente el sumo sacerdote, entre muchos corderos que traían de toda la gente, de toda la nación de Israel, venían al templo y traían muchos corderos para el sacrificio. Él tenía que seleccionar y buscar durante todo el tiempo necesario el cordero perfecto, uno por uno, examinándolo uno por uno. Entre cientos de corderos, él tenía que examinarle los ojos, las orejas, los dientes, examinarlo completamente, hasta que por fin encontraba el cordero perfecto. Entonces el sacerdote decía: tetelestai, lo he encontrado, ya he terminado la búsqueda. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Él es el Cordero perfecto. Él fue hallado perfecto, sin mancha y sin pecado. Por eso Él exclamó aquella tarde: tetelestai, consumado es. Ya el Cordero perfecto fue hallado y fue sacrificado. Cristo Jesús, como lo dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir allá a la orilla del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó. Él era el Cordero perfecto. Él fue hallado. Al fin fue encontrado. Esas son las tres implicaciones, amados hermanos, de la palabra consumado es. Hay algunos ejemplos bíblicos, hay varios, pero quiero seleccionar por lo menos tres. ¿Dónde encontramos esa palabra? La encontramos en Génesis 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Génesis 2, 2. Mire cómo comienza ese texto. Y tetelestai, Dios, en el día séptimo. Y acabó, terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí está la palabra. Y acabó, tetelestai, terminó toda la obra de la creación, la tetelestai, Dios, el día séptimo. Pero también la encontramos en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Que dice de la siguiente manera: Éxodo capítulo 40, versículo 33 hasta el 35. Dice 40, 33 al 35: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio
Y así tetelestai Moisés la obra. Y así acabó Moisés la obra. Ahí está la palabra. Esa es la idea. Cuando uno termina una obra. Pero también la encontramos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, el versículo 1. Aquí se refiere, en el Éxodo se refiere cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo en el desierto. En Génesis vimos cuando Dios terminó su obra en la creación. Y aquí vamos a ver cuando Salomón terminó de construir el templo majestuoso y la casa real. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de primero de los Reyes, cuando Salomón hubo tetelestai, la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Ahí está la frase, ahí está la idea. Cuando se termina un trabajo, es la expresión consumado es, tetelestai. Ahora, hermanos, los tres significados se aplican perfectamente a Jesús, porque Jesús terminó la obra del Padre. Él vino a hacer una obra y Él la terminó. Jesús comenzó una obra y Él la terminó. Jesús es el Cordero perfecto que fue hallado y fue presentado y fue sacrificado. Él es el Cordero perfecto. Y finalmente Jesús pagó una deuda completamente. Una deuda que no era suya, sino que era de la humanidad, era del hombre, pero Jesús la pagó completamente. Se puede decir entonces que la cruz fue el fin de una dispensación, la dispensación de la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley del Antiguo Testamento. Él la cumplió de una manera perfecta, como dice Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10, que dice de la siguiente manera, 10:4 dice de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que en la cruz fue el fin de la dispensación de la ley. Toda la ley fue hasta Cristo. Hasta Cristo. Como dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo termina con la dispensación de la ley porque Él la cumplió cabalmente, perfectamente. Solamente Él pudo haber cumplido la ley. Nosotros no podemos haber cumplido la ley. Pero Cristo sí la cumplió. Por lo tanto, cumplió Él la ley de una manera perfecta. Terminó con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ese derramamiento de sangre de animales que ocurrían todos los días. Todos los días se derramaba sangre en los altares, sacrificando animales, ovejas, machos cabríos, cabras, toros, novillos, palomas, distintos animales que el Señor permitía para los sacrificios.
Cristo terminó con ese sistema del Antiguo Testamento. En Cristo se cumplió toda la escritura. Toda la escritura. Mire lo que dice Juan. Vamos a Juan de nuevo, el capítulo 19, donde leímos al principio para que detallemos algo muy interesante, usted que toma nota. Mire lo que dice capítulo 19, versículo 28. Mire lo que dice el 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba tetelestai, todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mire lo que dice el versículo 28, para que la escritura se cumpliese. Es decir, todo el sistema del Antiguo Testamento para que se cumpliera, le dieron a beber vinagre, como dice el versículo 29 más adelante, que con una vasija de vinagre y un hisopo le dieron a beber vinagre para que se cumpliera. Es decir, que la muerte de Cristo Jesús es la culminación, es la consumación de todo el cumplimiento de toda la escritura. Todo se cumplió en Jesús para que se cumpliera la escritura. Esto es lo que quiere decir entonces que la cruz fue el fin de una dispensación, pero también significa o quiere decir el inicio o el comienzo de otra dispensación, la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, como dice las Sagradas Escrituras, que la ley fue hasta Cristo, pero la gracia y la verdad vinieron con él mismo. Mire lo que dice Juan 1:17. Juan 1:17 dice de la siguiente manera. Quiero que todos lo ubiquen para que lean juntamente conmigo esta escritura tan interesante. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La cruz significa entonces el fin de una dispensación, pero la cruz también significa el comienzo de otra dispensación. El fin de la dispensación de la ley, pero el comienzo de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con su grito, consumado es? ¿Qué quiso decir? Puesto que ya hemos hablado algunas cosas referentes a lo que implica este grito tetelestai, consumado es. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo usted en esta mañana puede salir de este lugar con un corazón henchido de fe, con un corazón henchido de gozo, en entender que esa expresión, la última expresión de Cristo en la cruz del Calvario, tiene un impacto poderosísimo en tu vida espiritual? ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él grita para entregar el Espíritu? Consumado es. Hermanos, Él quiso decir que toda la Escritura, todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento
todas las promesas, todas las profecías fueron totalmente cumplidas en Él. Todo se cumplió en Él. La pregunta es, ¿por qué los judíos, por qué buena parte de la humanidad no entiende esto? ¿Por qué los judíos, aún los de hoy, siguen ignorando estas cosas? ¿Por qué ellos no ven a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos no ven a Jesús en las profecías? ¿Por qué ellos siguen buscando un Mesías? ¿Por qué ellos siguen divariando en su fe y en su ortodoxia buscando un Mesías? Porque sencillamente, amados hermanos, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás y es el diablo y es la serpiente antigua, ha cegado el entendimiento de mucha gente. Lo mismo está ocurriendo con nuestros amigos, nuestros vecinos, los que nosotros estamos invitando para esta campaña. El hecho mismo de que quizás usted no ha podido conseguir a sus invitados es porque el diablo no quiere que la gente conozca a Jesús. Sencillamente es porque el maligno le ha cegado el entendimiento y ha confundido a la humanidad, fundando muchas religiones. Porque el hombre va detrás de las religiones, detrás de sistemas religiosos. Pero el Evangelio no es un sistema religioso. El Evangelio es el poder de Cristo transformando la vida del hombre. El Evangelio es el poder del Evangelio cambiando los corazones. Y por eso predicamos el Evangelio. Porque es a través del Evangelio que los hogares son restaurados, que los matrimonios son restaurados. Es a través del Evangelio que el hombre recobra su dignidad. Es a través del Evangelio que las naciones pueden encontrar verdadero sentido y prosperidad cuando reconocen el señorío de Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con su grito consumado es? Hermanos, que toda la Escritura, todos los tipos, todo lo que era sombra en el pasado, todas las promesas, todas las profecías se cumplieron en Él. Se cumplieron en Él. De principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué quiso decir Jesús con su grito consumado es? Quiso decir que todos los sacrificios, que todas las ordenanzas, que todos los altares que se construyeron hasta Cristo, todo eso terminó. El derramamiento de la sangre de animales se terminó, porque bastó el sacrificio solo, perfecto, santo y sagrado del Señor Jesucristo para que todo quedara atrás. ¿Cuándo iba a terminar? Cuando todo comienza con Noé, que fue el primero que levantó un altar, y luego Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y todos los patriarcas del Antiguo Testamento, para adorar a Dios y para acercarse a Dios, tenían que derramar sangre de animales sobre altares. ¿Cuándo iba a terminar eso? Eso terminó con el sacrificio santo y perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. De allí para acá no hay más sacrificios. Uno bastó para siempre, el sacrificio de Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10, que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10 dice de la siguiente manera. 10,
del 8 en adelante, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué quiso decir Jesús con su grito consumado es? Es que todos los sacrificios, todas las ordenanzas, todos los derramamientos de sangre de animales, todo lo primero ya pasó. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Bastó uno solo, el del Cordero perfecto, el de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que su perfecta voluntad fue hecha cuando Él acepta ese sacrificio de Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma para que el hombre pueda encontrar su salvación sino por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es por fe. Esto es por la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. La salvación y el sacrificio de Jesucristo es un regalo. Es un sacrificio, una entrega de amor. En eso consistió. Y eso es lo que significa. O lo que quiso decir Jesús con su grito: consumado es. Consumado es. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con su grito: consumado es? Quiso decir que su perfecta obediencia fue completa. Su obediencia fue perfecta. Que Él es el único que pudo cumplir toda la ley. La ley de Dios, que fue dada para el hombre, para que el hombre se acercara a Dios y anduviera en los caminos de Dios, pero el loco corazón del hombre nunca pudo entender para obedecer la ley de Dios. Porque, como dice la Escritura, el apóstol Pablo: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron. Cada quien tomó su camino, y así es el corazón del hombre. Así es su corazón y así es mi corazón. ¿Quién podrá conocer las intenciones de un loco corazón como el corazón de un hombre? El corazón de una mujer. Porque cuando reina el pecado en el corazón, hermanos, es imposible que nosotros en este cuerpo podamos alcanzar la salvación por medio de la ley. Pero Cristo sí cumplió la ley. Perfectamente la cumplió. Mire lo que dice en Gálatas 2:16. Vamos a Gálatas 2:16. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Leo de nuevo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación, hermanos, no se alcanza por guardar la ley de Dios. ¿Sabe usted los 10 mandamientos? ¿Recuerda usted los 10 mandamientos? Pudiéramos recordar uno.
Uno que pudiéramos tocar en esta mañana, los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás. No codiciarás ni los bienes de tu vecino, ni la mujer de tu prójimo, ni el dinero de tu prójimo. No codiciar. La pregunta es, ¿quién de los hombres que está aquí no ha codiciado, siendo casado o siendo soltero, no ha codiciado a una mujer que no sea su esposa? Entonces, ¿no somos hallados culpables? Hemos violado la ley de Dios. ¿Quién de los que estamos acá, conociendo los 10 mandamientos, cuando las palabras de Dios dice que no te inclinarás delante de las imágenes ni de dioses ajenos aparte de Dios? ¿Quién de los que estamos acá en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, no ha inclinado su corazón a los ídolos? ¿No ha consultado a los ídolos? ¿O no anduvimos disvariando en nuestro corazón buscando ídolos y adorando y prendiéndole vela a los ídolos? Entonces, si eso ha ocurrido, somos hallados culpables. Somos reos de muerte. Hemos violado la ley de Dios. Por lo tanto, hemos violado la ley de Dios y somos reos de la justicia. Merecemos la condenación. Eso lo dice la palabra. Entonces, puesto que nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios para alcanzar la salvación, dice la palabra que para esto apareció Cristo, para cumplir toda la ley. Y como dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 16, yo lo voy a leer de nuevo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo nos presentamos delante de Dios siendo nosotros pecadores? ¿Cómo puede Dios perdonar a un hombre? ¿Cómo se puede acercar un hombre ante un Dios santo? No por las obras de la ley, sino a través de los méritos de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y quiero recalcar esto, amados hermanos y amigos, no se trata de religión. No es asunto de religión, no es asunto que si yo soy católico romano, que si soy evangélico, que si soy testigo de Jehová, que si soy mormón o adventista, o soy espiritista, o soy brujo. No se trata de eso, se trata de que tú eres un hombre pecador y necesitas darle la cara a un Dios santo. ¿Cómo te presentas tú delante de un Dios santo? A través de los méritos de Jesucristo. Es a través de Jesucristo, no a través de ninguna religión, es a través de Jesucristo. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con su grito consumado es? Hermanos, quiso decir que la deuda del hombre con Dios fue pagada. La deuda del hombre con Dios fue pagada. Ya leímos en Romanos 3:23 y el 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una deuda con Dios, porque nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos irrespetado la ley de Dios. Hemos hecho lo malo, hemos sido rebeldes, hemos hecho locamente delante de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Hay una deuda que pagar.
no podemos pagarla, porque no podemos satisfacer la justicia de Dios. Por eso entonces Cristo Jesús ocupa un lugar en la cruz del Calvario, que era su lugar y era mi lugar, como lo dice Colosenses 1:14. Vamos a Colosenses 1:14, que dice de la siguiente manera. Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos amados y amigos, el perdón de nuestros pecados es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra deuda, es la sangre de Jesucristo. Ese es el valor de tu salvación y de mi salvación. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Escuche esto, hermanos. En la cruz del Calvario, Jesús bebió el vinagre. Jesús en la cruz del Calvario bebió el vinagre amargo del infierno. Esa copa era para nosotros y Jesús la bebió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús, antes de decir consumado es, a él le dieron en una vasija, le dieron vinagre. Ese vinagre es el sabor del infierno. Ese vinagre era para usted y era para mí, y Jesús lo bebió. Jesús lo bebió. En la cruz del Calvario, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Él recibió en su espalda de 10 garfios de acero que desgarraron su cuerpo. Los garfios de la ley desgarraron su cuerpo. Esos garfios no eran para Jesús, era para usted y era para mí. Y Jesús lo soportó en su cuerpo para pagar una deuda. Para pagar una deuda. Cristo, amados hermanos, pagó una deuda que era nuestra. Y eso le costó cada gota de sangre derramada de su cuerpo. ¿Qué quiso decir Jesús con su grito, consumado es? Quiso decir que Cristo ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Cristo es invicto. Cristo es el vencedor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Jesús quiso decir con su grito consumado es que Él venció, que Él terminó con el poder de la muerte, con el poder del pecado y con el poder del diablo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y versículo 56. Dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás. Cristo venció al pecado. Y sigue diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalizamos en el Salmo 24. El Salmo 24
Es hermoso, es glorioso, porque el versículo 7 dice de la siguiente manera, esto es, dándole la bienvenida al Rey. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Hermanos, ¿qué significa para ti Tetelestai? ¿Qué significa para ti consumado es? ¿Has meditado alguna vez en la profundidad y en las implicaciones de esta expresión para tu vida? ¿Estás viviendo tú de acuerdo a la realidad de esta expresión tan profunda del Señor Jesucristo a la hora de su muerte? ¿Cómo vas a responder ante esta gran verdad? ¿No cree usted, amados hermanos, que esta es una razón muy poderosa para que nuestros amigos sean invitados, para que conozcan que su deuda también puede ser pagada? Que ellos tienen que creer por la fe de que esa deuda que fue cancelada en la cruz del Calvario, a ellos también les corresponde por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor,